Buenas, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento de GVSig Online. GVSig Online es un producto de la suite GVSig junto con GVSig Desktop, que es la aplicación de escritorio para análisis avanzado, edición, geoprocesamiento, etc. Y GVSig Mobile, que es la aplicación para Android para toma de datos en campo. En este caso, GVSig Online es una plataforma integral para implementar una infraestructura de datos espaciales. Nos permite publicar datos en web, tanto de cara al público, al ciudadano, por ejemplo, como gestionar internamente de forma privada la cartografía de una entidad. Por ejemplo, es muy útil para ayuntamientos, entre otros. La instalación de GVSig Online no es una instalación al uso como es la de GVSig Desktop o la de GVSig Mobile, pero sí que es igualmente software libre. Todos los componentes que lo forman son software libre, por lo tanto no tiene un coste de licencia. Y la asociación GVSig ofrece en este caso el servicio de implementación con varias modalidades. Si estuvieseis interesados, podéis escribir a info@gvsig.com, donde podemos informaros. Bien, vamos a ver ahora el funcionamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, un portal de un ayuntamiento donde tenemos distintos proyectos. Podemos crear todos los proyectos que queramos. En este caso, pues para capas relacionadas con la policía, movilidad, infraestructuras, turismo, planeamiento, urbanismo, medio ambiente también podemos. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro caso, en este caso un ayuntamiento también, donde tienen tienen dos proyectos públicos, uno de ellos, por ejemplo, el de urbanismo. La forma en la que trabaja GVSig Online es con distintos proyectos, como hemos visto ahí, y luego dentro de cada proyecto tenemos una serie de capas base, donde solo podemos seleccionar una de ellas, como veis aquí, o sin capa. Luego, en el caso de España, también se ha creado un plugin para conexión a Catastro, podría ser aplicable a cualquier otro país, se podría desarrollar. Y en este caso tenemos un plugin con la capa de Catastro también de todas las parcelas. Y luego ya tenemos distintos grupos de capas. Cada grupo, como tenemos aquí, se puede componer de una o varias capas. Aquí, por ejemplo, dentro del catastro de urbana tenemos una capa de parcelas, donde además todas estas de aquí son catastro histórico. ¿Qué es esto? Que tienen un campo fecha alta, fecha baja, por lo tanto hemos configurado estas capas para que con esos campos de tipo fecha podemos activar su función temporal. Y, por ejemplo, si vamos tirando para atrás aquí las fechas, vais viendo que van cambiando las parcelas. Pues hay segregaciones, agrupaciones. Aquí incluso esta zona, por ejemplo, antes era rústica y hubo un momento, aquí tenemos las fechas, donde ya pasó a ser urbana. Pues bien, con esta información, sabiendo ya la estructura de un proyecto de GVSig Online, donde tenemos grupos y cada grupo que se compone de distintas capas, vamos a crear ya nuestro proyecto. Voy a entrar con un usuario, en este caso tenemos en nuestro portal y vemos aquí que la persona que puede editar datos, tenemos aquí el panel de control, podemos ver los distintos menús para poder gestionar esos proyectos. Dentro del menú inicio tenemos los proyectos creados a nivel privado y a nivel público. Dentro de servicios podemos gestionar las distintas capas, grupos de capas, almacenes de datos, etc. Tenemos también que podemos crear enumeraciones que son desplegables para, por ejemplo, un campo de tipo para una capa que queremos crear, donde uno de los campos queremos que tenga 4 o 5 valores por defecto, poder seleccionar uno de esos valores y no tener que escribirlo a mano para editar esa capa en GVSig Online, pues podemos crear una enumeración. El administrador de archivos, que es donde vamos, es un pequeño espacio
donde podemos subir los ficheros antes de publicarlos. Y luego tenemos también simbología, donde podemos cambiar los estilos de las capas, proyectos, donde podemos crear nuestros proyectos, que son cada uno de estos que vemos aquí en este caso, y luego también tenemos estadísticas. Esto sería para un usuario con permisos de edición. Por lo tanto, vamos a empezar primero de todo en el administrador de archivos, donde vamos a crear una nueva carpeta dentro de nuestro usuario. Vamos a crear un nuevo directorio, por ejemplo, que vamos a llamar curso, que es donde voy a subir todas las capas que entro en él ahora, y las capas que vamos a utilizar son las siguientes. A ver, tenemos por un lado un plano de calificación de polígonos de una zona del norte de Valencia, en España. Por otro lado, una capa de puntos de contenedores de residuos de aceite. Y luego tenemos varios ficheros que estos dos, por ejemplo, los vamos a enlazar a algunos elementos de la capa de contenedores. Este simplemente es para una simbología. Y luego tenemos un plano que originalmente era un PDF, este que vemos aquí. Este era un PDF que estaba en formato papel, puede estar originalmente o ya tenerlo escaneado. Lo que he hecho ha sido georreferenciarlo con GVSig Desktop y he recortado una zona para que no ocupase tanto a la hora de trabajar. Al subir el fichero he recortado simplemente una zona de ahí que está georreferenciada, es un fichero TIFF georreferenciado, es un GeoTIFF, donde su sistema de referencia también está indicado dentro del propio TIFF y es los que vamos a subir a GVSig Online. Por lo tanto, dentro de la carpeta, aquí podríamos dividir pues, por tipos de una carpeta urbanismo, una carpeta medio ambiente, etcétera, ya a nuestro gusto. Si me voy a la carpeta esta, donde tenía yo la cartografía, voy a subir los ficheros. Estos son los 3 obligatorios de un fichero Shape. El fichero PRJ, que es el que contiene la proyección, en la versión hasta la versión 2.6.2 de GVSig Online no lo reconoce, tenemos que indicarle nosotros en qué sistema de referencia está, pero el objetivo es que sí que a partir de las siguientes versiones que sí que lo reconozca. Por lo tanto, para este fichero de aquí también le voy a seleccionar los 3 ficheros obligatorios dentro del de contenedores, y el fichero GeoTIFF que tenemos aquí también lo voy a subir. ¿Vale? Voy a subir 2 ficheros Shape, que es el formato que soporta GVSig Online, y un fichero GeoTIFF, que es el formato raster que soporta GVSig Online. Si le doy a abrir y le doy a subir, ahí vemos que suben todos los ficheros, y con esto ya tengo aquí los ficheros Shape. Estos son los que me muestran, no me muestra a todos, me muestra los de tipo tabla, tipo TIFF, tipo Shape, que tenemos los DBF, los Shape y el GeoTIFF. Vale, y lo que voy a hacer es subir ahora, bueno, en esta versión ya muestra también el resto de ficheros. Vemos aquí los 3 ficheros, el SHP, SHX y DBF, que son los 3 obligatorios. Lo que tengo que hacer es exportar a la base de datos los ficheros SHP. En este caso busco, por ejemplo, el primero, el de calificación norte. Voy además a copiarme el nombre para ponérselo yo también a la capa que voy a publicar, y me voy aquí a exportar a base de datos sobre el fichero SHP. Exportar a la base de datos, le doy a crear, con esto me va a crear la tabla. El almacén de datos, seleccionamos nuestro almacén de datos, que ya se ha creado automáticamente cuando hemos creado cuando nos han creado el usuario. El nombre, importante, siempre que veáis el nombre no tenemos que tener ni espacios, ni acentos, ni ñes. Por lo tanto, calificación norte, por ejemplo, le voy a llamar calificación norte, _norte. El sistema de la codificación de caracteres, por ejemplo, ahí sí que es importante. Yo lo que suelo hacer antes es, dentro de GVSig Desktop, me suelo cargar las capas aquí, sobre todo para ver
la de calificación y la de contenedores y el geotiff. El geotiff como normal, vemos el sistema de referencia que es 25830 y además si abrimos las tablas de atributos tenemos aquí el plano georreferenciado, las tablas de atributos de los contenedores tenemos aquí los acentos y cuántos registros hay, normalmente para echarle un vistazo para ver qué datos tenemos y qué datos vamos a subir realmente a nuestro proyecto. Por lo tanto, sabiendo esto, ya podemos decir, aquí el sistema de referencia hemos dicho que es 25830. Ahí tenemos que escribirlo y ya nos lo encuentra. Como he dicho, en futuras versiones el objetivo es que reconozca el PRJ, subirlo también y automáticamente aquí nos diría el sistema de referencia. Si ahora exportamos, aquí podemos, si tenemos algún error al exportar, es posible que sea porque hemos seleccionado UTF-8 cuando debería ser Latin 1, etcétera. Hemos exportado ya el de calificación norte. Pues bien, ahora el shape, el SHP de contenedores, directamente hacemos lo mismo, exportar a la base de datos, creamos, si ahora por ejemplo ya estuviese esa tabla de subida y tenemos el shape en nuestro disco, hemos actualizado algunos registros, tanto gráficos como alfanuméricamente, y subimos de nuevo el shape aquí, podemos, en vez de crear, podemos sobreescribir, y ahí sería importante el nombre que debería llamarse igual que la capa que está subida en nuestro sistema. Por lo tanto, el almacén de datos seleccionamos el nuestro y el nombre, hemos dicho siempre que pone nombre, evitar espacios, acentos y ñes. En este caso, pues contenedores de residuos de aceite. UTF-8 también, que es como está creada esta capa. Sistema de referencia 25830, que es lo que hemos comprobado en GeoBasic Desktop, y exportamos. Con esto ya tenemos los dos ficheros SHP exportados. El fichero TIFF funciona de otra forma, no se hace exportando a la base de datos de aquí, ya que estos dos se hacen a base de datos geoespacial, que es PostGIS, que es lo que está por debajo instalado, pero el GeoTIFF funciona de otra forma, que lo veremos después más adelante. Vale, ya tenemos nuestras capas exportadas a la base de datos. Como hemos dicho, nuestro proyecto se compone de grupos de capas y cada grupo de capas tiene una o varias capas. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo ahora es crear esos grupos de capas, a los cuales yo luego, cuando publique las capas que yo de momento he exportado a la base de datos, solo están exportadas, no están publicadas en ningún sitio, desde servicios, grupos de capas, voy a crear los grupos a los cuales luego publicaré las capas que yo quiero insertar. En este caso mi proyecto va a contener un grupo de varios grupos de capas. Uno va a ser PGOU, el plan general, donde pondré la capa de calificación. Luego voy a crear un grupo de contenedores, donde pondré la capa de los contenedores de aceite. Y luego en el grupo de PGOU, ese que he comentado primero, también le voy a insertar más adelante la capa de el plano escaneado que teníamos en GeoTIFF, ¿vale? Por lo tanto, mi proyecto va a contener dos grupos de capas, uno PGOU con la capa de calificación y la del plano escaneado, y otro grupo de capas de contenedores con los contenedores de aceite. Y aparte voy a tener que crear un grupo de capas que será el grupo de capas base, que será el que os he dicho aquí en el portal. Este de aquí es otro grupo de capas, pero nosotros le indicamos que es específicamente un grupo de capas base. Ahora lo veréis. Por lo tanto, voy a crear primer grupo de capas, que será el de PGOU. Importante lo de siempre, el nombre nunca con espacios ni acentos ni ñes. Pues por ejemplo PGOU. Y el título, sí que es, ya puede llevar espacios y acentos, de hecho es lo que vamos a ver escrito
aquí. Es el nombre, el texto que vamos a ver escrito en este como grupo de capas. Pues, por ejemplo, plan general, ya con espacios. El es visible este de aquí es que por defecto, si lo marcamos, automáticamente el grupo, en este caso no es seleccionable, pero hay otros proyectos donde sí que tenemos aquí que es seleccionable y automáticamente se seleccionan, se ponen visibles, se seleccionan aquí todas las capas. Por lo tanto, si yo le marco el grupo, en este caso pues hubiese sido el grupo catastro urbana que es visible, automáticamente hubiese tenido todas las capas seleccionadas. Pues este es visible, es para que cuando yo entre en el proyecto automáticamente se vean todas las capas visibles de este grupo. Y aquí tengo dos opciones. Puedo crear capas vacías, donde directamente le digo si es de puntos, líneas o polígonos, y le digo todos los campos que van a componer esa capa. Porque yo desde GeoGebsig Online tengo una edición básica, puedo editar las capas de forma sencilla. No tengo una edición avanzada como tenemos en GeoGebsig Desktop de partir geometrías, autopolígono, etcétera, pero sí que puedo crear polígonos, líneas, puntos y rellenar su tabla de atributos. Por lo tanto, yo puedo crear una capa vacía para que una persona con un nivel no tan técnico, como puede ser un administrativo, por ejemplo, podría, una vez creada esa capa, puede rellenar los datos de forma muy sencilla. Y luego también puedo publicar capas dentro de este grupo. Pues es lo que voy a hacer ahora. Voy a publicar la capa del plan general de calificación, perdón, que había exportado anteriormente. Me dice que primero va a guardar el grupo, acepto. Y ahora ya le digo, el almacén de datos, el mío. El recurso, estos son los recursos que he exportado yo anteriormente. La calificación y los contenedores, si recordáis. Pues el de calificación. Título. Hemos dicho que título sí que puede llevar espacios, acentos, ñes. Pues por ejemplo, calificación del suelo. Vale, ya lo tenía escrito de otras veces. Calificación del suelo con espacios, acentos. Ese es el título de la capa que vamos a ver aquí. ¿Vale? En el caso de, tendremos plan general ahí y tendremos, la primera capa va a ser calificación del suelo. Así. El grupo de capas al que pertenecerá, pues le he dicho que PGOU era mi grupo de capas y como tengo muchas, aquí me ha añadido, cuando la he creado, me añade automáticamente el usuario mío. Puedo buscar PGOU-editor o igual es más fácil buscar editor para todos los grupos que yo he creado. En este caso sería este PGOU editor, es el grupo que yo he creado donde estoy publicando esta capa. Formato. El PNG es recomendable porque permite transparencia. Por lo tanto, yo si tengo una ortofoto debajo, pues podré verla. El JPG es todo opaco y los rellenos no permitirán transparencia directamente. Por lo tanto, PNG sí que es recomendable para todas las capas que creemos. Es recomendable el PNG. Segunda pestaña, propiedades de visualización. Aquí tenemos, si le marco que es visible, lo que hago es que cada vez que cuando entro en el proyecto, por ejemplo aquí le pongo actualizar, cuando entro yo en un proyecto, en vez del grupo, lo que se me queda visible, ahí nada más entro en el proyecto, es la capa, no el grupo, sino la capa, en este caso de calificación del suelo. Pues eso es lo que le voy a indicar yo para que cuando entre en el proyecto salga visible la capa de calificación. ¿Vale? Aquí en este caso veis que esta es la capa visible, que es la de límite municipal. En este proyecto está marcada que solo esta capa sea visible. Por lo tanto aquí sí que le voy a marcar visible. Cacheada, esto es para capas muy grandes, para que se guarden en memoria y si no tarden tanto en cargar. En este caso es capa bastante pequeña, no haría falta. Consultable es que nosotros podamos pinchar sobre la herramienta de información y obtener los atributos de los distintos elementos.
imagen simple, sin tiles, sin teselas, es que cuando cargamos una capa, veis que va cargando los cuadritos, todos esos cuadritos. Aquí ya se ve porque ya está cargada en memoria, pero veis que tanto esa y esta es pequeña. Eso es lo que hace los tiles, son las teselas esas. Para capas muy grandes sí que sería recomendable, o sea, en general es sin teselas, pero para capas que son relativamente pequeñas, pues podríamos decirle cárgala toda de una. Pues lo podríamos marcar y es sin teselas, cárgala de una. Parámetro temporal, esto es lo que os he comentado de catastro. Lo que hemos visto en el ejemplo anterior, podríamos activarlo desde aquí con los campos de fecha y el tipo de intervalo, etcétera. Y permitir descargas es que en las capas tenemos este botón. Automáticamente podemos descargar el shape directamente desde aquí. Por lo tanto, si hemos publicado un portal con nuestras capas, pueden ser descargables y no tenemos que hacer un portal aparte para ofrecer los ficheros SHP, etcétera. Y esto puede ser útil para las empresas proveedoras, nuestros clientes, etcétera. Volvemos aquí, permitimos descarga. Metadatos, aquí podríamos poner una descripción de la capa, pues capa con calificación del suelo de Valencia, por ejemplo. Y luego información detallada, si lo habilitamos, aquí tenemos, esto es código HTML. Esto es muy útil porque nosotros podemos aquí editar, por ejemplo, con LibreOffice, podemos crearnos nuestro fichero con enlace y con hiperenlaces y todo, y al guardar el LibreOffice como HTML, si abrimos ese fichero después con, por ejemplo, un bloc de notas o un navegador, tenemos ya el código HTML que pegaríamos aquí. Y allí tendríamos los hiperenlaces, etcétera. Podemos ahí añadir información muy útil relacionada con la capa. Vale, ya hemos configurado todas estas opciones, le damos a siguiente. Y aquí tenemos ya los permisos tanto de lectura como de escritura. Si en las capas que estoy yo publicando, si no le pongo ningún permiso, todo el mundo va a poder verla. Lo único es que si el proyecto es privado, solo va a poder ver esa capa quien entra al proyecto, es lógico. Y si yo le pongo ciertos permisos, solo esas personas o grupos, yo puedo crear un grupo, por ejemplo, medio ambiente, o visualizador medio ambiente y otro editor medio ambiente, para que uno tenga permisos de escritura y uno de lectura. Pues si yo doy permisos a ese grupo o esos usuarios, solo ellos podrán ver esa capa. Aunque el proyecto sea privado o público, solo ellos podrán ver esa capa. Lo mismo con permisos de escritura. Aquí podría indicarlo. Por defecto el de editor, este no está, pero como lo he creado yo, sí que voy a poder verla. Y le doy a guardar. En este caso ya tengo publicada una capa calificación del suelo que vemos aquí en el grupo PGOU y de momento ya tengo un grupo con una capa. Aún no tengo yo mi proyecto, pero eso lo asociaré al final cuando cree el proyecto. Ya le diré, pues quiero que sea con este grupo y con los grupos que sea. Si actualizo aquí, ya tengo mi primer grupo de capas con una capa. Voy a crear un segundo grupo de capas. En este caso, asigno un segundo grupo. Vemos que estamos aquí en grupos de capas. Asigno segundo grupo que va a ser contenedores. Importante el nombre, sin espacios ni acentos ni ñes. Y aquí pues ya una capa, el nombre del grupo. El nombre del grupo que sea contenedores, donde dentro de ese grupo voy a publicar la capa de contenedores de aceite. Lo es visible igual que antes y me voy a publicar capa. Acepto que primero va a guardar el grupo y ahora mi almacén de datos y los recursos. Ya solo me queda el de contenedores, el otro ya está publicado, por lo tanto ya solo puedo publicar este, que está exportado en la base de datos. Este de aquí, contenedores de aceite, en este caso ya es
hemos dicho que el título ya puede llevar espacios, acentos y ñes. Por lo tanto, dentro del grupo contenedores voy a tener una capa contenedores de aceite. Para que veáis el ejemplo, el grupo será contenedores y aquí la capa será contenedores de aceite, en mi caso. El grupo de capas, pues igual que antes, para ir más rápido me voy a editor y la de contenedores-editor, que es mi usuario, es donde quiero publicar esa capa en este grupo de contenedores. Y el formato PNG que hemos dicho antes, que permite transparencia. Propiedades, esta por ejemplo pues no la voy a poner visible, sí que va a ser consultable y sí que voy a decir que se pueda descargar. Lo demás voy a dejar por defecto. Y luego pues metadatos, podría rellenarlo igual que antes, información detallada. Le doy a siguiente. Y aquí los permisos. En este caso sí que le voy a dar permisos de escritura a mi usuario editor. Ahí, le voy a dar permisos de escritura a la capa de puntos de contenedores. Y luego editaremos dicha capa. Y guardo. Ya tengo la capa publicada. Y actualizo y ya tengo dos grupos con una capa cada uno. Y voy a crear un tercer grupo, que va a ser el grupo de capas base. ¿Vale? Que para que veáis la diferencia, los primeros grupos van a ser, los dos grupos que he creado van a ser esto que estarán aquí, y ahora voy a crear el grupo de capas base, donde voy a poner, por ejemplo, o el ortofoto o el mapa base del Instituto Geográfico Nacional. Vale, entonces asigno un tercer grupo que se llamará capas-base sin espacios, importante, y aquí sí, capas, espacio, base, porque ya puede llevar espacios. Va a ser mi grupo de capas base. Aquí yo de momento no voy a publicar capas, porque ya no tengo exportadas ninguna a la base de datos, y además la que voy a hacer aquí, a insertar aquí, van a ser servicios externos, WMS, WMTS, OpenStreetMap, etcétera. Por lo tanto, luego veremos cómo crear la capa que meteremos aquí dentro de capas base. Y le doy a guardar. Con esto ya tengo tres grupos, este con una capa, este con una capa y este que aún no tiene, que luego le insertaré la capa base en WMS. Vale, como WMS la forma de insertarlo es desde servicios, capas externas. Aquí, en capas externas, yo puedo añadir nuevas capas externas. Tengo WMS, WMTS, formato X y Z, PNG, que necesitaríamos una API, una API key, una clave, y OpenStreetMap. Si quiero añadir OpenStreetMap, directamente le pongo aquí OSM, le pongo el título, que sería OpenStreetMap. Con esto lo asigno al grupo de capas base y guardar, y yo ya tendría mi capa de OpenStreetMap. ¿Vale? Es así de directo, no tenemos que poner nada de URL. Pero yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, un WMS. Y en este caso vamos a añadir el mapa base del Instituto Geográfico Nacional. Si entro en IDE.es, la infraestructura de datos espaciales de España, en directorio servicios, servicios OGC, yo tengo en WMS o WMTS, por ejemplo en estatales de WMS, tengo aquí al principio el de mapa base del IGN. Esta URL la voy a copiar, esta de aquí, me voy a GeoSig Online y aquí la voy a pegar. Importante, reviso que no tenga espacios ni al principio ni al final. Vale, aquí no tengo, por lo tanto aquí tampoco. Vale, y le doy, ahí la tengo, y le doy a conectar. Me dice el título que me propone va a ser mapa base, pues le voy a mapa base IGN, como tengo ahí, Instituto Geográfico Nacional. El grupo de capas, aquí se lo asigno al grupo de capas base, va a ser una de mis capas base. Entonces, si busco editor, que es mi usuario,
Ahí tengo capas base editor, ese es el que he creado yo. Versión del servidor, la última. ¿Qué capas me ofrece? Él me ofrece estas, ese servidor. Pues bueno, esta es la que sería el mapa base, la principal. Y formato lo de siempre, PNG, porque permite transparencia. Y texto, siempre que podamos, seleccionamos HTML para los servicios web que conectemos, porque si pinchamos la herramienta de información sobre ese tipo de capas, en este caso pues una capa de riesgos de inundación, por ejemplo, podemos obtener la información de el detalle, pues cuántos metros de profundidad tiene, la información que nos ofrezca el servidor en ese tipo de capas. Vale, en este caso la capa base ya no voy a poner más datos y le voy a dar a guardar. Con eso ya tengo esta capa externa asociada a mi grupo de capas base. ¿Vale? Ya tengo 3 grupos de capas con 3 capas. Uno de ellos además va a ser mi grupo de capas base. Pues bien, ahora ya que tengo toda esa información, esos grupos, voy a crear un proyecto al cual le voy a asignar esos grupos de capas. Pues bien, es tan sencillo como irme a proyectos y añadir un nuevo proyecto. ¿Vale? Veis aquí que es muy sencillo. Yo estoy tardando un poco más porque voy explicando paso a paso y he añadido más capas, he añadido varias capas, pero se puede llegar a crear un proyecto con un grupo de capas y una capa en menos de 5 minutos. Vale, nombre del proyecto, lo de siempre. Mi nombre de mi proyecto va a ser, el nombre no debe llevar espacios ni acentos ni ñes. Pues por ejemplo, proyecto prueba. Aquí proyecto de prueba. Aquí sí que puede llevar espacios, ñes, acentos. Aquí, por ejemplo, proyecto de prueba GeoBasic Online. Es el título, siempre puede llevar espacios y acentos. Puedo añadirle una descripción. Hay una descripción del proyecto en concreto para que veáis, pues, dentro de estos que había mostrado, pues, portal con información sobre zonas de obras, calles cortadas, etcétera. Aquí para el de movilidad, pues esta descripción, ¿vale? Ya sería nuestra descripción. Lo de que grupo de capas sean seleccionables o no, esto es lo que os he comentado de en este caso. Aquí no tengo el grupo de capas seleccionable, por lo tanto yo no puedo activar las 3 capas a la vez. En este caso no, pero podemos tener aquí, por ejemplo, este sí, donde veis aquí que marco, este sí que es seleccionable, por lo tanto si lo marco se ven todos los datos. Vale, en este caso así. Y volvemos aquí, voy a decirle que sí que sea los grupos seleccionables. Este de aquí, el TOC es la tabla de contenidos, es esto de aquí, esta parte de aquí donde veo las capas. Puedo ponerle que no se vea, pero igual lía un poco al usuario que no está acostumbrado. Puedo ponerle que se vea, pero con los grupos de capas solo, que sería los grupos así recogidos. Puede servirme cuando tengo muchos grupos de capas, me puede servir así, ya que el usuario abra el que quiere, o puedo decirle que muestre TOC y capas. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, me mostraría todos los grupos desplegados. Tengo aquí no mostrar el TOC, mostrar el TOC y mostrar el TOC y además las capas desplegadas. Vale, puedo decirle si es público o no. En este caso, si es público, lo verá el proyecto, podrán acceder todos sin registrarse, sin loguearse. Y las capas que sean privadas no las verán. Y si es privado, o sea que yo no marco esto, solo podrán acceder a ese proyecto quien tiene permisos para ver ese proyecto.
y las capas que tenga ese proyecto que tengan permisos especiales solo podrán verlas los que tengan esos permisos. Si ahora yo me busco, en este caso en la ciudad de Valencia, que es donde tengo yo mi zona donde voy a tener mi cartografía, aquí en la zona norte, le marco por ejemplo la zona ahí donde cuando arranco mi proyecto, le doy aquí F5 para que veáis, el zoom inicial va a ser este de aquí. Y aquí tenéis que tener en cuenta que la ventana completa que vemos aquí es la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, si yo le he dicho que muestre el TOC al principio, es lógico que le desplace un poco, ¿vale? Que ponga un poco para la derecha la zona, perdón, aquí, la zona en vez de centrar, si esta es mi zona de trabajo, que es la que tengo ahí, de la que tengo mis capas, desplazarlo un poco a la derecha, ya que esta parte de aquí se va a ocultar por el TOC. Por lo tanto, tiene lógico un poco así. Puedo ponerle una imagen al proyecto, que sería esta imagen aquí, es la misma que estas imágenes de aquí. Pues por ejemplo, si es de medio ambiente, pues un icono de un árbol, y si no, pues voy a ponerle por ejemplo este de aquí, que lo tengo ya por defecto, el icono este de aquí, y le puedo decir que lo muestre o que no. Vale, segunda pestaña, grupos de capas. Estos son los grupos que yo tengo y he dicho que el del plan general lo voy a añadir y el de contenedores también lo voy a añadir como grupos de capas normales. Además, este es el orden en el que se visualizan. Como plan general son polígonos y la imagen al final, contenedores lo voy a pasar, que son puntos, lo voy a pasar por encima. Ese es el orden en el que serán aquí. El orden que lo veré aquí es lógico que esté los puntos pues por encima de los polígonos. Vale, entonces es el orden en el que se mostrarán los grupos dentro de mi proyecto. Y luego el grupo de capas base le voy a decir que es de tipo grupos base. Además, aquí solo tengo una, el mapa base de IGN, pero si tuviese OpenStreetMap y la ortofoto del PNOA también dentro de ese grupo, aquí tendría dentro de los tres cuál quiero yo ver por defecto. Le diría pues este, que es el que sale marcado aquí, en este caso saldría marcado cuando yo entro en el portal, ese es el que sale por defecto. Herramientas, son todos los plugins disponibles, el de impresión, el de edición, el de geocodificación, etcétera. Aquí podemos activarlos o no si queremos que se muestren. El de catastro, por ejemplo, que por defecto salen en general marcados. Y finalmente el grupo de usuarios. Si yo he hecho el proyecto público, aquí al principio, este no es público, por lo tanto yo aquí tendría que decirle quién puede verlo. Por defecto lo puedo ver yo, pero tendría que decirle que otros usuarios pueden ver el proyecto. Pero si es público, no haría falta aquí marcar grupos de usuarios para poder ver el proyecto. Y si le doy a guardar, si ahora me voy a inicio, ya tengo aquí mi proyecto privado, con el logo, la descripción del proyecto, el nombre del proyecto. Y si entro, bien pinchando aquí o bien pinchando aquí, vemos que la capa que le he puesto yo visible era la de planeamiento, la de calificación, que veis aquí que está marcada. Los grupos son seleccionables, por lo tanto puedo seleccionar o no el grupo. Y tengo el de plan general por debajo del de contenedores. Mi capas base, solo tengo la de mapas base y además activa. Si tuviese OpenStreetMap pues se verían ahí. Y aparte tengo el catastro, que es el plugin que va por defecto, porque se lo he dicho. Podría mejorar un poco que pues mi zona y el zoom inicial del proyecto pues que fuese un poco más cercano o un poco más centrado, ¿vale? Eso podría volver a entrar a las características del proyecto. Vale, por defecto tengo una simbología, que en este caso es en color gris, tanto para los contenedores, que veis ahí unos puntitos grises, unos circulitos, como para los polígonos.
pues me voy a ir aquí a panel de control y voy a entrar en simbología, estilos de capa, para cambiar la simbología de mis dos capas. Si edito desde aquí, lo que edito es el color gris, lo cambiaría a otro color, tanto de los círculos como de los polígonos, ¿vale? Esos dos de ahí. Pero si yo quiero añadir otra simbología, lo que hago es directamente le doy aquí, añadir estilo, por ejemplo para el plan general, la calificación de tipo valores únicos, podría hacer por intervalos o expresiones, solo píntame los de tipo tal, valores únicos. El título, aquí puedo crear varias leyendas para una misma capa y que el usuario pueda seleccionarlas. Si veis aquí en Geodesic Desktop, si abro la tabla de calificación, tengo el tipo clase y el tipo califi, por ejemplo, son los dos tipos que me pueden interesar. Pues una leyenda por el tipo clase y otra leyenda por el tipo calificación. Puedo tener esos dos tipos de leyenda. Pues me iría aquí. La primera, clase, una leyenda de tipo clase, que además va a ser la que va a ser por defecto. Que podría decir incluso desde que escala, o sea, a partir de que escala se empieza a mostrar, veis aquí ya se muestra la capa, pues podría decirle, ahí una capa de puntos pues no tiene sentido a esta escala, que se muestra a partir de, pues de esta escala de aquí, pues podría fijarle aquí las escalas. Luego, ¿qué campo? Pues he dicho el de clase. Y aquí podría, tengo los tres tipos y podría uno a uno cambiarle desde aquí el color. Pues el azul este podría cambiarlo a otro color, con transparencia o no, el color de la línea del borde, el patrón, opacidad y el grosor. Vale, si le aplico aquí previsualización, puedo ver cómo queda. Si no me gusta, pues podría cambiarlo. Y podría además aplicarle un etiquetado, que veremos después. Si le doy a guardar, ahora ya por ejemplo este veo que me gusta, por el tipo clase, ya tengo aquí, además por defecto, por eso se me pone, en vez del default, se pone el 1. Y si quiero añadirle un segundo tipo, en este caso por calificación, pues le voy aquí, valores únicos, y en este caso que sea calificación. Este no va a ser por defecto y el campo califi. Y aquí tengo todos los tipos. Podría cambiarlos. Podría ver también cómo va a quedar con la previsualización. Aquí a veces tarda un poquito según los valores que hay, pero aquí veo pues, cómo van a quedar. Le voy a cambiar este, como tiene más colores, pues le voy a decir este, por ejemplo, ¿vale? El defecto va a ser este. Y le doy a guardar. Y con eso, si me voy ahora a inicio, podría incluso eliminarle el que aparece todo en gris. Inicio, y voy a abrir en una nueva pestaña, el proyecto, ¿vale? Para mantener esta ventana, aquí, el proyecto, que ahora por defecto tiene la leyenda de calificación. Y si abro aquí la capa, el más, puedo ver o por calificación o por clase, o por defecto, que es todo en gris. ¿Vale? Puedo cambiar entre la leyenda que yo quiera. Vale, vamos a ver las propiedades de la capa. La capa, cuando pinchamos la herramienta de información, en esta capa de aquí, por ejemplo, vemos la calificación del suelo. Si pinchamos aquí, vemos toda la información relacionada con lo que tiene la tabla de atributos. Y si tiene recursos multimedia, pues lo podría ver desde ahí. Bien, esa información, si hay algún campo que me interesa, por ejemplo aquí, yo quiero que la calificación se vea y la ficha en castellano se vean directamente aquí en esta ventanita. No tenga que yo pinchar aquí para verlo en la parte izquierda. Pues eso, por ejemplo, puedo hacerlo desde el panel de control, servicios capas, la de calificación, desde aquí, configurar capa. Aquí yo puedo decirle qué campos quiero que sean visibles
Por lo tanto, que si yo pincho en la información, que se vean aquí. Si hay DNI, yo no quiero que se muestre para nadie, pues lo quitaría. Por ejemplo, que es un campo crítico. Puedo decir que sea editable. Pues si una capa es editable, cuando se está editando, que ese valor, esos campos, pues que no se puedan llegar a editar. Y luego si se muestran en el feature info, si se muestran en la ventanita esta. Para que veáis, voy a hacerlo con la calificación. De hecho, aquí además es el nombre y la clase, pues lo voy a poner en mayúsculas, es el nombre que me va a mostrar, ¿vale? Por defecto tienen el nombre que tenían en el dbf del shape, que no pueden ser más de 10 caracteres ni nada. Pero aquí es los textos, yo podría cambiarlos todos en español, en inglés. Si tengo el portal en valenciano, en catalán, por ejemplo, también podría hacerlo en euskera. Podría rellenar el portal, o tendría aquí la opción de euskera, pues tendría ahí para rellenar. Y le voy a decir que estos dos valores, este y este, me los muestre. Voy a guardar en la ventanita esa, aquí, guardar. Si me voy al portal, le doy a F5 para que actualice y me voy a la herramienta de información sobre uno de los polígonos, ya tengo aquí la clase y la calificación. Pues puedo decirle que los campos más importantes me los muestre aquí, no tengo yo que pinchar aquí para ver su información. Pues eso puedo hacerlo desde donde lo hemos visto. Vale, y bien, vamos a ver ahora, además, si yo en un campo de la tabla de atributos tengo, como hemos visto ahí, aquí, tengo URLs, yo puedo, si pincho sobre ellas, me funcionaría esa información. Por ejemplo, para que veáis el ejemplo, dentro del portal este tenemos la calificación, muchos polígonos, esto es un ayuntamiento, y tienen, si pinchamos sobre una, tienen aquí un enlace donde si pinchan se abre las normativas urbanísticas de ese polígono, concretamente de toda esa manzana. ¿Vale? Aquí, si tenemos muchos elementos, como puede ser aquí, que son, si abro la tabla de atributos, vemos que son 1370 polígonos, lo que se ha hecho ha sido, a partir de un campo donde teníamos el nombre del fichero PDF, con GeoBasic Desktop se ha completado de forma que tenemos la ruta al fichero PDF que hemos subido a la plataforma. En una carpeta del administrador de archivos hemos subido todos los PDFs. Y con esto, automáticamente, tenemos siempre que pinchamos sobre una manzana, pues tenemos aquí el enlace a su normativa urbanística. Si no tenemos muchos elementos, como por ejemplo en la capa de catálogos de bienes protegidos, que ya no son tantos, otra opción que tenemos es pincho sobre este, por ejemplo, sobre la basílica, y aquí tengo la información. Lo que tengo en este caso es recursos multimedia, y aquí tengo dos PDFs. Lo que está aquí sí que tenemos también esa información de un PDF, puede ser también una imagen, pero el problema es que tenemos que ir enlazando, tener la capa en edición aquí y elemento a elemento ir enlazando, buscar en nuestro disco cada PDF. Por lo tanto, si son pocos, podemos hacerlo aquí a través de recursos multimedia, pero si son muchos, mejor, como he enseñado antes, con el enlace. Bien, volvemos al portal y vamos a editar ya la capa de contenedores. Si la muestro, tengo aquí los contenedores, y si la abro veo que tengo la opción de editar capa. ¿Por qué? Porque yo le he puesto los permisos de edición sobre esa capa. Le doy a editar capa, ya tengo una ventana de un nuevo menú de herramientas de edición. En este caso puedo añadir nuevos puntos, puedo añadir punto en el centro del mapa o añadir punto por posición de GPS. Por ejemplo, voy a añadir un nuevo punto en la zona de, pues aquí abajo, por ejemplo, en el puerto. Vale, pues por ejemplo, aquí en el muelle
en el puerto este, aquí, en la zona del puerto. Al pinchar sobre el punto ya tengo aquí para ir rellenando el centro, todos los datos, pues el barrio, puerto, por ejemplo, aceite, el código, PU, por ejemplo, el centro, pues podemos rellenar con contenedor, zona puerto. Vale, pues si guardo, ya tengo ahí mi punto. Si voy con la herramienta de información, voy a quitar esta de aquí, con la herramienta de información, pincho aquí y tengo ya mi nuevo registro. Y también puedo editar, por ejemplo, en este de aquí del Saler, voy a editarlo, editar feature, lo edito y le voy a añadir, en este caso al del Saler, le voy a añadir un recurso multimedia. Selecciono el del Saler como una imagen, este de aquí va a ser una imagen y guardo, y otro aquí abajo al del Palmar, este de aquí, si pincho aquí, la del Palmar, voy a editarlo, cierro primero, quito la herramienta de información, voy a editar geometría, la edito, me voy a recursos de la feature, aquí no me está, voy a cancelar primero, vale, aquí no me está haciendo ahora entro de nuevo a la herramienta, aquí esto, recursos, aquí seleccionar, faltaba refresco, y en este caso le voy a asignar un PDF al del Palmar. Si guardo, aquí ya voy a terminar edición. Por lo tanto, si ahora pincho con la herramienta de información sobre este, tengo en la foto aquí, recursos multimedia, tengo el PDF que yo he adjuntado. Y si pincho sobre el del Saler, en recursos multimedia, yo tengo la imagen que he adjuntado. Por lo tanto, tenemos una edición básica desde GeoBasic Online. Aparte tenemos un plugin que es el de Catastro. En el caso de España se ha desarrollado este plugin que conecta al catastro actual. Y si pinchamos con la herramienta de información sobre una de las parcelas, por ejemplo sobre esta, tenemos la referencia catastral que pinchamos y se abre la información relacionada con esa referencia. Y también, si copiamos esta referencia catastral, por ejemplo, aquí, control C, voy a copiarla. Si me voy al portal, voy a irme a otra zona y en este caso voy a utilizar el buscador. Aquí, buscador, podemos buscar por referencia catastral o por localización, polígono, parcela o calle y número. En el caso de referencia catastral, con poner solo el nombre, no hace falta buscar provincia y municipio, este ya no aparecerá en la siguiente versión. Directamente con la referencia, calcular, y aquí nos aparece la parcela que hemos buscado. Vale, vamos a añadir ahora, me voy al panel de control, a la parte de gestión, el GeoTIFF. ¿Cómo lo hacemos? En almacén de datos, aquí tenemos el de PostGIS creado para nosotros automáticamente. Para el GeoTIFF lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo almacén de datos. El espacio de trabajo, el nuestro, de tipo GeoTIFF. El archivo, me voy a buscar aquí, a curso, y el GeoTIFF que he subido, aquí es este de aquí, lo selecciono. Ahí. Nombre, pues por ejemplo este es zona A12 o plano A12. Dos, importante, el nombre no puede, perdón, aquí 2 y aquí 1,
plano A12, nombre no puede llevar espacios ni acentos, ni ñes, ¿vale? Por lo tanto, plano A12. Y lo guardo. Con eso ya he creado mi almacén de datos. Y ahora, si me voy al grupo de capas de el plan general, que es donde yo quiero asociar ese grupo ese plano escaneado del plan general, me voy a actualizar grupo de capas, me voy a publicar una nueva capa, va a guardar primero el grupo, le doy a mi almacén de datos, ya no el mío, ahora ya el del plano A12. ¿Qué recurso tiene ese almacén? El de plano A12, es la capa TIFF que he publicado. Título, aquí ya puede llevar espacios. Plano A-1.2, por ejemplo. Ese es el nombre de la capa que vamos a ver en el proyecto. ¿Qué grupo de capas? Pues si busco editor, lo voy a meter en el de plan general. Está relacionado. PNG para que permita transparencia. Y aquí dejamos el resto de valores por defecto, que no sea visible, podemos poner la información, etc. Si le damos a siguiente y le damos los permisos si queremos que solo lo vean unos usuarios, etc., guardar, ya tengo el grupo PGOU con las dos capas, que además, como este es una imagen, el del plano lo voy a arrastrar por debajo, el del plano, para que se vean los polígonos por encima. Este es el orden en el que se visualizarán. Si actualizo aquí el grupo, me voy al portal, al proyecto, y le doy a F5, voy a tener ahora en mi grupo plan general el de plano A12, que si lo visualizo, aquí se ve dónde está, pero si no supiese dónde está, me voy zoom a la capa y me voy directamente al plano, y como veis se corresponde con lo que yo georreferencié a partir del PDF original. Se corresponde con ese mismo plano, georreferenciando en GeoGebra Desktop, podemos visualizarlo aquí. En cuanto a la tabla de atributos, por ejemplo, de la calificación del suelo, en la tabla de atributos podemos hacer búsquedas. Quiero ver todos los tipos de... puedo buscar aquí directamente, pues GLT para buscar la calificación. Puedo hacer una búsqueda rápida, o si quiero hacer pues todas las polígonos que tenga, si tengo un campo área, que aquí no lo tengo, pues todos los polígonos que tengan área mayor que 4000 metros, pues podría hacerlo ya desde el filtro, este de aquí. Puedo hacer, por ejemplo, el campo que calificación sea igual y el valor, pues, por ejemplo, este de aquí, EC. Con esto, si le doy a aplicar filtro, ya me he quedado solo con el único que el campo calificación es tipo EC. Si lo selecciono y hago zoom a la selección, ya me he ido al polígono que quiero. Podría luego exportar la tabla CSV a Excel, imprimir la selección, podría seleccionar todo, ¿vale? Aquí he hecho el filtro, y lo que tendría que hacer ahora es, si quiero ver el resto de elementos otra vez, filtro y limpiar filtro. Vale, aquí hemos agregado WMS solo como capa base, pero si yo quisiese agregar capas WMS del Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio, etcétera, como a mis grupos de capas, que esas son actualizadas automáticamente por las propias administraciones públicas, lo que tendría que hacer es, desde el administrador de complementos, una capa externa, igual que hemos hecho antes, pero en vez de asignarla al grupo capas base, como hemos hecho aquí, tendría que asignarlo al grupo al cual yo quiero asignársela. Por ejemplo, si hay un plano de calificación que yo no tengo, o clasificación del suelo que yo no tengo, y hay uno que está en WMS, pues lo añado como capa externa, lo asocio al plan general y tendría aquí por WMS esa capa.
Y para finalizar vamos a la capa de contenedores, que de momento tenemos un punto. Si me voy a simbología, estilos de capa, si me voy a la de contenedores, en vez del punto yo no le voy a añadir un nuevo estilo, le voy a modificar ese de punto. Me voy aquí a actualizar estilo y puedo o editar ese punto para que no sea una estrella, un triángulo, etcétera, o de otro color, o puedo importar desde la librería de símbolos. La librería de símbolos, aquí en test, dentro de los administradores, aquí, administradores, dentro de simbología, tenemos la opción de bibliotecas de símbolos. Con eso nosotros podemos crear nuestras propias librerías de símbolos. Por ejemplo, yo he creado esta de contenedores, donde he creado varios símbolos, uno para el contenedor de residuos de aceite, otro para vidrio, contenedores de papel, etcétera. Esta la crean los administradores y al tenerla una vez creada, aquí que tenemos los puntos, si me voy a librería, a importar desde librería de símbolos, ¿desde qué librería? La de contenedores. ¿De qué tipo quiero? El de aceite. Vale, pues lo tengo aquí y le activo previsualización y ya lo tengo. Y luego incluso el etiquetado, puedo decirle, pues voy a activar el etiquetado de la capa, el tipo, le puedo decir desde qué escala quiero que se muestre o no, por ejemplo que se muestre a partir de la escala 15.000, que si estoy más lejos no tiene sentido. Fuente, pues el campo, quiero el del nombre del centro. Luego el tamaño de fuente, si quiero un halo, filtrar, que solo me etiquete los de tipo tal o los centros que son de centros para mayores, o sea, los contenedores que están en centros educativos, etcétera. Y si cierro aquí y actualizo previsualización, ahí a partir de 15.000 vemos que ya se visualiza. Aquí no se visualizan, aquí sí, con el nombre del centro donde están, que si ahora guardo, si me voy al visor, F5, ya tengo la capa visible de contenedores, los veo ahí. A esta escala no se ven las etiquetas, pero si me acerco más a 15.000, ahí se empezarán a ver, ahí ya se empiezan a ver. ¿Veis ahí? Instituto Benlliure, ahí ya se empieza a ver las etiquetas. Bueno, y esto lo corregiríamos con aquí el problema viene por GeoServer, que está entre dos tiles, entre dos teselas. Lo corregiríamos dentro del menú capas. En el caso de los contenedores, si editamos la capa, dentro de propiedades de visualización, en vez de que esté por teselas, le pondríamos sin teselas, ¿vale? Esto con capas medianas pequeñas, que es la que en general trabajamos para municipios, por ejemplo, sí que podemos indicarlo, no tardaría en cargar. Y si guardamos, si ahora nos vamos aquí a F5, ya podemos cargar la capa de contenedores y si vemos aquí, ya como veis ya se visualizan todos a partir de 1.15.000 que le hemos indicado, ya se visualizan todos, ya no pillan aquí, ahí no, aquí sí, ya no pillan entre dos, a no ser que se superpongan como ocurre aquí. Ahora ya no se superponen, ya se visualizan, ¿vale? Con eso corregimos el problema de las etiquetas que tiene GeoServer. Otra funcionalidad que podemos ver en el caso de, por ejemplo, la calificación del suelo, podemos, si la activamos, está activa ya, vamos aquí, podemos darle transparencia, podemos darle opacidad a toda la capa, aparte de la que ya tiene, porque los polígonos por defecto no le pone una transparencia,
podíamos quitársela en las propiedades, en la simbología, pero aquí podemos ver que podemos darle opacidad directamente sobre la capa. También dentro, por ejemplo, aquí el del municipio de Xàtiva, podemos ver otra funcionalidad. Por ejemplo, si tenemos ortofoto del año 2012 y ortofoto del año 2010, tenemos dos ortofotos, podríamos ver a la que está arriba en este caso, podríamos darle un poco de opacidad para ver con la de abajo, comprobar pues diferencia entre dos capas de 2 años diferentes. Otra opción también de ver esta diferencia es, por ejemplo, con la cortina. ¿Veis aquí? Con el swipe desplazamos y nos sirve para averiguar, lo haríamos sobre la capa que está arriba. Si lo hacemos sobre la de abajo, no lo veríamos porque tenemos la otra tapándonos. Vale, lo mismo si lo hacemos, si quitamos esta, por ejemplo, pues lo haríamos sobre esta que está encima, podríamos ver aquí entre 2 años distintos. ¿Vale? Y es otra funcionalidad que tiene disponible GVSig Online. Y esto es todo. Esperamos que os haya gustado y si tenéis os interesa la implementación de GVSig Online, podéis escribir, como os he comentado antes, a info@gvsig.com. Hasta luego.